Padre, estamos muy agradecidos de que nos has permitido en este momento poner en tus manos nuestra vida y que nos has permitido elevar nuestro corazón llenos de gratitud por la obra que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Señor, muy agradecidos de poder elevar a ti nuestra alma, de poder elevar a ti nuestro corazón, de poder reconocer, Señor, que de ti somos, que de ti dependemos, que en tus manos estamos, Señor. Y te pedimos, precioso Dios, que hagas sensible nuestro corazón a las cosas que tú quieres hablar y establecer este tiempo en cada uno de nosotros. Queremos bendecirte, queremos darte gracias. Por favor, háblanos, danos sabiduría. Permítenos recibir tu preciosa palabra en nuestro corazón. Gracias te damos en el bendito nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén, Señor. Aleluya, mis amados. Qué bueno poder estar nuevamente conectados con la preciosa y hermosa palabra del Señor. Qué bueno poder estar aquí reunidos una vez más en su nombre, con el deseo de que Dios siga hablando a nuestras vidas como esa iglesia, como ese pueblo precioso que somos en las manos del Señor. Mis amados, nosotros estamos viviendo tiempos muy tremendos, pero tiempos anunciados por la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Cuando hemos venido estudiando la vida de la iglesia allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no podemos perder de vista con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, que así como la iglesia en sus inicios, allí en el libro de los Hechos, necesitó de una manera muy especial entender los tiempos que estaban viviendo a la luz de la palabra, a la luz de la voluntad, a la luz del deseo del corazón de Dios. Nosotros también necesitamos en este tiempo poder entender a la luz de la palabra lo que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos viviendo, las circunstancias que estamos atravesando, los momentos que están sucediendo sobre la faz de la tierra, pero sobre todo para entender cuál es el deseo de Dios para nuestro corazón en este tiempo, cuál es el deseo de Dios para nuestro corazón en medio de todas estas circunstancias, en medio de todas estas cosas que están aconteciendo al presente. De antemano Dios siempre ha anunciado lo que ha de venir, de antemano Dios siempre ha anunciado lo que va a suceder. Dios siempre nos ha advertido, Dios siempre nos ha anunciado, Dios siempre ha traído su preciosa y hermosa palabra para hablarnos a través de ella y enseñarnos y darnos claridad acerca de lo que está sucediendo, pero en medio de todo lo que está sucediendo, poder entender qué es, mis amados, lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Dios quiere con mi corazón, qué es lo que Dios quiere obrar en mí. Mira lo tremendo. En el libro de los Hechos, la iglesia está enfrentando diversas situaciones. En el libro de los Hechos encontramos que la iglesia está atravesando diversas circunstancias. Lo hemos visto en temas anteriores, cómo empezó a vivir persecución, cómo empezaron a vivir circunstancias difíciles. No olvidemos que aunque hemos recibido la vida de Dios, seguimos en este mundo y estando en este mundo podemos atravesar diversas situaciones que pueden ser aflictivas, situaciones que pueden ser difíciles, situaciones que pueden ser complicadas para nuestras vidas, pero como lo hemos visto a través de la palabra, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué necesitamos nosotros, mis amados? Confiar en el Señor. ¿Qué necesitamos nosotros en medio de todo lo que acontece? Buscar qué es lo que Dios ha establecido, qué es lo que Dios ha anunciado, qué es lo que Dios ha establecido a través de su hermosa y preciosa palabra. ¿Qué era lo que iba a buscar la iglesia en el libro de los Hechos en medio de todas las situaciones aflictivas que estaban pasando? No centrarse en las situaciones que estaban ocurriendo de manera exterior, sino poderse centrar en qué era lo que Dios quería con ellos en medio de todas esas situaciones. Y esto nos da unas pautas y nos da una luz muy especial de los tiempos en los que estamos viviendo, hacia dónde Dios quiere que estén centradas nuestras vidas y hacia dónde Dios quiere que esté centrado nuestros corazones. Mis amados, no podemos perder de vista cómo Dios en el libro de los Hechos había anunciado cuando el Señor se manifestó resucitado de una manera muy especial. El Señor manifestó a sus discípulos que no se fueran, que esperaran la venida del Espíritu Santo, porque ellos iban a ser testigos de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que Dios iba a hacer? Iba a extender su palabra. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Iba a alcanzar muchos corazones. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Iba a traer muchos que estaban lejanos a ser reconciliados con Él.
Y lo que la iglesia necesitaba era no centrarse en todas las cosas que pudieran estar sucediendo en el mundo, porque no solamente estaban sucediendo cosas aflictivas respecto a que los creyentes en ese momento estaban siendo perseguidos, no, también en el mundo en ese momento estaban sucediendo muchas cosas, estaban levantando emperadores, estaban levantando diversos tipos de hombres y mujeres que estaban gobernando de una manera injusta, que estaban haciendo cosas incorrectas, bueno, que se estaba dando un movimiento tremendo a través de todo el mundo, pero la iglesia no necesitaba estar centrada en lo que estaba ocurriendo en todo el mundo, no necesitaba entender precisamente todo lo que estaba sucediendo en todo el mundo. La iglesia necesitaba entender era qué es lo que Dios quería con ella, qué es lo que Dios quería con su corazón, qué es lo que Dios quería con su espíritu, qué es lo que Dios quería hacer en cada una de sus vidas. El libro de los Hechos precisamente nos deja ver todo esto, lo que Dios había anunciado de antemano que iba a suceder, lo que Dios había anunciado de antemano que se iba a manifestar. Si nosotros le preguntásemos a las personas de la iglesia que vivieron en el tiempo de los Hechos, a las personas que vivieron en esa época de una manera especial, si hiciéramos preguntas a estas personas que vivieron en todo este tiempo, creo que cada una de ellas nos pudieran decir que esos tiempos, la iglesia, los tiempos para la iglesia en el libro de los Hechos, no fueron tiempos fáciles, también fueron tiempos difíciles, también fueron tiempos complejos, también fueron tiempos donde aún el apóstol Pablo expresaba que de afuera tenían presiones y de afuera tenían presiones y de dentro tenían temores, o sea, habían situaciones que se estaban enfrentando dentro del corazón y se estaban enfrentando dentro de la vida, pero aunque para la iglesia esos tiempos no fueron tiempos fáciles, sí tenemos que hablar de que fueron tiempos fructíferos, fueron tiempos donde se dio fruto para Dios, donde los frutos de Dios, donde la voluntad de Dios, donde el deseo del corazón de Dios se hizo visible en la vida de la iglesia. Necesariamente esto nos lleva a entender qué es lo que nosotros necesitamos que prospere en este tiempo, mis amados. No olvidemos que el deseo de Dios, lo hemos venido aún estudiando en los devocionales en la mañana, donde estamos estudiando acerca de poder conocer la voluntad de Dios, de poder ir entendiendo qué es lo que Dios desea en su voluntad soberana, en su voluntad revelada, en la voluntad preciosa donde Dios da dirección a nuestras vidas, pero necesariamente no podemos olvidar que hemos venido aprendiendo, que Dios no quiere que simplemente nos sentemos a escuchar, como tantas veces nos ha ocurrido en la iglesia, que nos hemos vuelto simplemente oidores. Recibimos y recibimos información, sabemos y tenemos información acerca de muchas cosas dentro de nuestra vida y dentro de nuestro caminar, pero el deseo de Dios no es solamente que seamos oidores, sino que estemos experimentando un cambio dentro de nuestro corazón, estemos experimentando un proceso de entendimiento dentro de nuestras vidas. No olvidemos lo que dice la parábola del sembrador, que el que oyó y entendió, este es el que lleva fruto. ¿Y dónde está de una manera especial establecida esa voluntad de Dios para mi vida? En su palabra. ¿Dónde voy a encontrar lo que Dios quiere para mí en medio de todas las cosas que estamos viviendo? En su palabra. Mire lo que dice Proverbios, recordemos un momento allí lo que dice Proverbios en el capítulo número 3, cuando nos habla de dónde Dios desea que esté guardada y dónde Dios desea que esté establecida su vida, su palabra dentro de cada uno de nosotros y dentro de cada uno de nuestros corazones. Dice Proverbios en el capítulo número 3, en el versículo número 1 dice la escritura: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Te das cuenta lo hermoso de esta porción? Que el Señor ya nos va dando una referencia. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos con su palabra? Se da cuenta que no es simplemente un proceso de sentarnos a ver, sino que se dé un proceso de entendimiento, un proceso donde esta palabra vaya siendo establecida en mi corazón, donde esta palabra vaya siendo grabada dentro de mí, donde esta palabra sea guardada de verdad dentro de mi corazón. Es el lugar donde Dios ha dispuesto, no donde nos olvidemos de ella. No olvidemos que aún el salmista allí en el Salmo 103
nos recuerda cuando Él mismo le está hablando a su alma y le está diciendo, bendice alma mía al Señor, le está recordando cuál es la labor que Dios le ha indicado, que yo no puedo olvidar que he sido creado es para alabar a Dios. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, que yo fui creado para la alabanza y la exaltación de mi Señor. Y allí mismo recuerda, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y la única forma de no olvidar, la única forma de que su palabra no sea echada en el olvido, es que esa palabra esté guardada en mi corazón, de que esa palabra permanentemente esté siendo meditada en mi corazón, porque esa palabra ha de producir algo, librarme de mí mismo, pero llevarme a estar en los brazos del Señor. Como dice, si se adelanta un poquito ahí al versículo número 5, donde dice la Escritura, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira lo hermoso, me lleva es a poner toda la confianza en quién es el Señor, a poner toda la confianza en quién es mi creador, en quién es mi hacedor, en quién es mi formador. Y si pasa ahí al versículo número 7, dice la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Miren lo hermoso, esta palabra aquí me va instruyendo de tal manera, ese guardar la palabra en mi corazón, que es lo que le pedimos al Señor, que grabe su palabra, que grabe su voluntad, que grabe el deseo de su corazón, es dentro de mí, que lo que haga arder en mí es su voluntad, que me haga arder en el fuego del primer amor, allí donde ya no camino, como dice aquí, en mis propias fuerzas, no camino confiando en mí, no camino apoyado en mi propia prudencia, en mi propia sabiduría, como dice acá, no camino confiando en mi propio corazón, ni siendo sabio en mi propia opinión, sino que ahora empiezo a apoyarme en el Señor, empiezo a buscar al Señor. Señor, en medio de todo esto que acontece, ¿dónde quieres que busque? ¿Dónde quieres, Señor, darme a entender tu voluntad? ¿Qué es lo que quieres conmigo en medio de toda esta circunstancia? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos buscar, mis amados? Porque el problema muchas veces no es que la iglesia, y lo hemos estudiado en algunos momentos, el problema no es que la iglesia desconozca qué es lo que Dios quiere, sino que muchas veces el asunto es que tenemos demasiada palabra solo en nuestros labios, pero muy poca palabra arraigada en nuestro corazón, muy poca palabra establecida dentro de nuestro interior y establecida dentro de nuestros seres. Ese es el problema que tenemos, que muy poca palabra está enraizada dentro de cada uno de nosotros, está enraizada dentro de cada uno de nuestras vidas. Esa palabra que Dios nos ha enseñado, mis amados, allí en Mateo, si vamos un momento al capítulo número 13, Mateo, en el capítulo número 13, donde el Señor está hablando nuevamente de la parábola del sembrador. Allí la palabra de Dios una vez más nos recuerda de una manera muy especial ahí en el versículo número 20 de Mateo, en el capítulo número 13. Lo busco aquí, Mateo capítulo número 13, en el versículo número 20, cuando el Señor empieza a dar luz y a explicarles lo que significa cada uno de los terrenos a los discípulos, porque ciertamente aunque ellos escucharon la parábola, pero no fue claro el mensaje para ellos, pero ahora el Señor empieza a desglosarles, empieza a desmenuzarles, empieza a darles luz al corazón de ellos. Y ahí dice en el versículo número 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, dice el verso 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la fricción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces esto nos lleva a entender, mis amados, que nosotros no podemos ser superficiales con la palabra del Señor, no podemos ser superficiales con el consejo, con la voluntad, con lo dispuesto de Dios, porque tal vez hoy encontramos una iglesia que se ha venido centrando mucho en todo lo que pasa afuera, pero no ha querido poner su mirada en qué es lo que Dios quiere con ella en este tiempo, en buscar en la palabra y decir, Señor, déjame ver, déjame palpar qué es lo que tú quieres conmigo mientras todas estas cosas están aconteciendo, porque ciertamente todo lo que está aconteciendo
está trayendo un cumplimiento de la palabra en los hechos que están pasando sobre toda la tierra. Pero así como la palabra está trayendo el cumplimiento de unos hechos generales que van a afectar toda la tierra, también la palabra en medio de ello trae una palabra que desea afectarme de una manera individual, de una manera personal, a mí en mi corazón, en relación con el Señor. ¿Qué es? Mientras todo esto acontece externamente, mientras están pasando todos estos sucesos que aún han ocurrido en este año 2020, que se han hecho tan marcados, que se han hecho tan seguidos el uno del otro, que han aparecido de tantos índoles. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Dios no quiere que me enfoque a escuchar todas las cosas de afuera, sino que pueda enfocarme a escuchar qué es lo que Dios quiere. ¿Y dónde voy a encontrar lo que Dios quiere? ¿Dónde voy a escuchar lo que Dios quiere? Por eso se hace necesario que no tome la palabra de manera superficial, sino que ni que tampoco la tome a la ligera, mis amados, porque por eso tantas veces tropezamos con facilidad y nos desviamos del camino del Señor. Hoy muchas veces nos encontramos una iglesia que dice tantas cosas que muchas veces ni siquiera tienen coherencia con el pensamiento de Dios. Una iglesia que más que estar de acuerdo con el pensamiento de Dios, muchas veces ha entrado con las luchas, con el pensamiento del mundo, con las disputas que el mundo tiene allá afuera, con los choques que han entrado políticos, sociales, bueno, de diversos. Muchas veces estamos como creyentes más aferrados a todo ese tipo de pensamientos que a qué es lo que Dios quiere conmigo, que a qué es lo que Dios desea con mi corazón. Ciertamente, en la iglesia de los Hechos podemos ver que aunque empezaron a suceder muchas cosas en lo externo, ciertamente la iglesia se empezó a centrar en qué era lo que Dios quería con ellos, en qué era lo que Dios quería hacer dentro de cada una de sus vidas. Por eso nosotros necesitamos tomar tiempo para escudriñar la palabra. El Señor nos lo ha dicho, que meditemos en ella de día y de noche, que tomemos tiempo, y en especial con aquellas cosas que se nos hacen más difíciles entender, para que puedan ser asimiladas en nuestro corazón, para que podamos perseverar en ellas delante del Señor, y en especial para que sea aclarado en mi corazón qué es lo que Dios desea conmigo. ¿Te has preguntado en medio de toda esta situación qué es lo que Dios quiere directamente contigo? A veces estamos tan preocupados, no lo olvidemos, de lo que pasa afuera, que nos hemos desapercibido de qué es lo que Dios quiere conmigo, de qué es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que estemos apercibidos de Él, que estemos apercibidos de su voluntad. Que así como suceden hechos externos, también Dios desea que hayan unos internos que estén sucediendo en su iglesia, en su pueblo, porque la palabra de Dios no nos ha sido dada para curiosear en ella, para ir a buscar a ver qué cosa no había visto, a ver cómo la puedo ver, qué cosa no había aprendido y a ver con qué me va a sorprender la palabra de Dios. No, 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 la palabra de Dios no me ha sido dada para curiosear o para que busque a ver con qué me voy a sorprender. No, amados, la palabra de Dios me ha sido dada para que yo busque a Dios, para que en cada porción me encuentre con Dios, para que en cada versículo yo encuentre a Dios, conozca a Dios, y para que en cada porción yo escuche el llamado que Dios me está haciendo a relacionarme con Él, el llamado que Dios está haciendo a que me encuentre con Él, el llamado que Dios me está haciendo a que busque su corazón, el llamado que Dios me está haciendo a que busque su presencia de una manera muy especial. Nosotros aquí en el libro de los Hechos, en todo lo que estaba aconteciendo, pudiéramos encontrar, si se pudiera decir, como tres tipos de personas. Unos, los que estuvieron totalmente desapercibidos de lo que estaba aconteciendo de parte de Dios, totalmente desapercibidos, Señor, totalmente lejanos, totalmente indiferentes hacia Dios. Y así encontramos hoy una generación, hoy encontramos en medio de todo lo que estamos viviendo, cantidad de personas que están totalmente desapercibidas de lo que está aconteciendo, pero más de lo que está aconteciendo, totalmente desapercibidas, totalmente indiferentes hacia Dios. Pero también ahí en medio de ese pueblo, de todo lo que estaba aconteciendo en el libro de los Hechos, pudiéramos decir que había otra porción de personas que eran los que estaban dedicados al esquema religioso, que empezaron a acontecer muchas cosas, pero prefirieron seguir pegados a su esquema religioso, a sus costumbres vacías de Dios, que poder entender qué era lo que Dios estaba buscando. Esos esquemas religiosos vacíos de Dios los defendieron y siguieron perseverando en ellos. Dios no nos ha escogido para que en este tiempo sigamos perseverando en un esquema vacío de Dios, en un esquema religioso que está vacío de Dios, amados.
Eso lo hemos vivido durante muchos años y es de lo que Dios nos ha venido sacando, es de lo que Dios ha venido sacudiendo a la iglesia, es de lo que Dios ha venido haciendo estremecer la iglesia, que nos acostumbramos a demasiadas actividades y nos volvimos fue dependiente de las actividades y nos entretuvimos con las actividades y muchas veces dejamos de poner nuestra atención en el Creador y muchas veces nos convertimos en un pueblo que está vacío en su corazón, que tantas veces habla de un Dios que llena, pero que se siente vacío en su corazón y se siente vacío en su corazón porque hablando de un Dios que llena, ellos mismos no han corrido a relacionarse con Dios, ellos mismos no han corrido a encontrarse con el Señor y seguimos por defendiendo todo ese círculo vicioso de una religión vacía de Dios. Pero en medio de todo eso pudiéramos hablar de otro pueblo, de ese pueblo que se despertó, de ese pueblo que se apercibió, de ese pueblo que por la luz maravillosa del Espíritu de Dios empezó a ser apercibido de lo que Dios quería. Y de lo que Dios quería hacer era con ellos, de lo que Dios quería hacer en sus vidas, de lo que Dios quería obrar en sus corazones, de lo que Dios quería en medio de todas las situaciones con ellos, en relación con Él. Y es allí donde viene la invitación, mis amados, que en lo que estamos viviendo nos apercibamos y no seamos un pueblo indiferente con Dios, no seamos un pueblo que sigue apegados a los esquemas religiosos pero vacíos de la vida de Dios, sino que seamos un pueblo que en este tiempo podamos decirle, Señor, permítenos ser apercibidos de qué es lo que tú quieres conmigo, de qué es lo que tú deseas con mi corazón, de qué es lo que tú deseas obrar. Ese pueblo que se dejó guiar de esa manera fue conducido, fue a una relación íntima y profunda con el Creador. Fue gente que fue siendo llevada por Dios mismo, fue a un encuentro personal con Él, a un volverse totalmente al Señor. Necesitamos entender, mis amados, que este es el llamado de Dios, que este es el llamado de Dios para nuestras vidas, que es un llamado a la intimidad. ¿Percibes, mis amados, que lo que Dios está haciendo en este tiempo, mientras suceden todas estas cosas, en lo externo es haciéndonos un llamado a lo íntimo, es haciéndonos un llamado a lo secreto, es haciéndonos un llamado a relacionarnos con Él? Mis amados, el Evangelio es un llamado a volverse a Dios, quien ha preparado un camino por medio de Jesucristo para llevarnos hacia su corazón. Eso es el Evangelio. Todo el llamado del libro de los Hechos, una y otra vez, es un llamado a volverse a Dios. Mis amados, el Evangelio no es una oferta de toma todo lo que quiera, como muchas veces se han vuelto los anuncios presentes de un evangelio que como expresó en la misma palabra de Dios, diciendo que si alguno venía con otro evangelio fuera anatema, porque no hay sino único evangelio y es aquel que nos lleva a una reconciliación íntima con el Señor. Por eso el evangelio no es una oferta de ven y toma todo lo que quieras, o ven y en Dios alcanza lo que no alcanzaste en tus fuerzas cuando estabas en el mundo y que ahora lo puedas alcanzar estando tomado de la mano de Dios. No, mis amados, el Evangelio es un llamado a volverse a Dios. El Evangelio es un llamado a intimar con Dios. El Evangelio es un llamado a volverse a una comunión íntima con el Señor. ¿A qué nos está llamando Dios mientras suceden todas estas cosas en el mundo exterior a la iglesia? Nos está llamando a una comunión íntima con Él, a una relación profunda con su corazón. A eso nos está llamando el Señor de una manera muy especial. A eso nos está llamando, porque en la iglesia del libro de los Hechos, en esa iglesia no se detuvo el plan de Dios a causa de todas las cosas externas que estaban sucediendo, a causa de todo lo que estaba aconteciendo alrededor de ellos, mis amados. No se detuvo el plan de Dios, más bien la iglesia empezó a entender cómo se debía cumplir en ellos la voluntad preciosa de Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo, en medio de todos los sucesos que se estaban dando allí en el libro de los Hechos. La iglesia entendió que lo que necesitaba cumplirse en ellos es la voluntad preciosa y maravillosa de Dios. Así también lo vemos no solamente en el libro de los Hechos, en el tiempo de Daniel. Si recordamos un poco acerca de lo que sucedió en el tiempo de Daniel, que el pueblo había sido llevado cautivo. ¿Por qué había sido llevado cautivo? Porque durante muchos años el Señor una y otra vez, como da la palabra de Dios, testimonio que había mandado desde temprano y sin cesar a sus profetas para hacer un llamado al pueblo, y ese llamado era: vuélvanse a Dios. Ese llamado es: vuelvan en amistad con Dios. Ese llamado es:
busquen a Dios una y otra vez. Hasta el mensaje allí, buscadme y viviréis. Es el llamado de Dios. Pero durante muchos años Dios les llamó, durante muchos años Dios les invitó. Y dice la Escritura, dando testimonio de que la actitud del hombre fue de indiferencia frente al Señor, porque ellos no le dieron el rostro, sino le dieron la espalda. O sea, que en lugar de inclinarse a buscar a Dios, de volverse a una relación de intimidad con Dios, le dieron fue la espalda. O sea, se alejaron de Dios, se alejaron de lo que Dios quería. Muchas veces hoy vemos un pueblo que quiere es la bendición de Dios, pero que no quiere a Dios. Mis amados, cuando hablamos de la bendición, hablamos que la bendición para nuestras vidas es Dios mismo. Lo demás es añadidura. Lo que nosotros llamamos hoy bendición es la añadidura. Pero la añadidura es algo que va a venir según el deseo y el designio del corazón de Dios. Pero la bendición para nuestras vidas es la misma vida de Dios en nuestro corazón. Por causa de eso, Dios trajo 70 años de desolación allí a la ciudad de Jerusalén, donde quedó destruida 70 años. Pero en esos 70 años Dios siguió convocando a su pueblo. ¿Qué era lo que Dios quería mientras estaba ocurriendo toda esta desolación? Que el pueblo volviera en intimidad con Él, que el pueblo volviera su corazón a Él, que mientras sucedían todas estas cosas externas del cautiverio, en el corazón del ser humano volviera un encuentro con Dios, volviera una intimidad con su Creador, volviera el corazón del ser humano al corazón de Dios. Y vemos que Dios lo realizó, porque aún vemos como el corazón de Daniel fue un corazón que fue vuelto al corazón de Dios, como aún en medio de todos los años de cautiverio, siempre permaneció ahí una y otra vez en la búsqueda del Creador. Aún en medio de todas las presiones que tenía, no dejó de buscar a Dios. Aún en medio de las amenazas de muerte, que si seguía buscando a Dios, eso le podría ocasionar la muerte, como ocurrió allí en el suceso del foso de los leones. Pero aún allí Daniel siguió perseverando y buscando al Señor. Pero nos damos cuenta que mientras todas estas cosas acontecían, si me acompaña allí a Daniel, al libro de Daniel, capítulo número 9, Daniel en el capítulo número 9, Daniel capítulo número 9, versículo número 1, y nos vamos a encontrar algo muy especial. Dice la Escritura que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice la Escritura, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén, es 70 años. ¿Qué está haciendo? Buscando en las Escrituras. ¿Qué está haciendo? Buscando en el mensaje de Dios lo que Dios había dispuesto. Pero cuando está encontrando allí, está buscando a Dios, está buscando en medio de todo esto qué es lo que Dios quiere con nosotros. Y mire lo que dice el verso número 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno y en cilicio. Está volviendo su corazón a Dios, está volviendo hacia Dios, está entendiendo que en medio de todo lo que ha ocurrido en esas desolaciones, qué es lo que Dios quiere con él. Pero no solamente qué es lo que Dios quiere con él, sino qué es lo que Dios quiere con todo su pueblo, qué es lo que Dios quiere con toda su iglesia, qué es lo que Dios quiere con todos y cada uno de sus hijos. Y miren, si pasa allá adelantico, en el versículo número 13, nos vamos a dar cuenta de algo muy especial, diciendo: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. ¿Qué entendió? ¿Qué era lo que debían hacer en medio de todos los sucesos externos? Volverse a Dios, clamar a Dios porque hubiera una verdadera conversión en el corazón, porque hubiera un verdadero entendimiento de cuál es la voluntad, de cuál es la verdad, de cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando Él está mirando en la Escritura los acontecimientos, en medio de todos aquellos acontecimientos, Él está escuchando qué es lo que Dios quiere con Él y con su pueblo. Y si pasa ahí al versículo número 20, nos vamos a dar cuenta del ruego que él estaba levantando. ¿Qué se encontró haciendo Daniel en medio de todas esas situaciones externas que estaban haciendo
o estaban sucediendo, encontramos a un Daniel escudriñando las escrituras. Encontramos a un Daniel buscando cuál es el llamado de Dios en medio de todas esas situaciones para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios para su vida, mis amados? ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros en medio de todo este acontecer? En medio de toda esta pandemia, en medio de todo este cambio climático, en medio de los terremotos, en medio de todas las señales que se están sucediendo. ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas? No podemos seguir mirando afuera. Necesitamos saber que afuera se está cumpliendo la palabra de Dios, pero necesitamos mirar que mientras se cumple la palabra de Dios afuera, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo, como encontró Daniel? Y Daniel encontró que lo que Dios quería era que él se volviera a él con todo su corazón. Y dice la escritura ahí en el versículo número 20, mira lo hermoso que dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Qué empezó a hacer Daniel en medio de toda esa situación? Fue a derramar su corazón delante de Dios. Mire lo hermoso, en arrepentimiento. Empezó a derramar su corazón delante de Dios, reconociendo su necesidad del Señor, derramando un ruego delante del Señor, derramando un ruego delante de Dios. Mira lo hermoso. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que vengamos a Él y derramemos delante de su presencia nuestro corazón. Encontramos que hay varios libros que son contemporáneos al libro de Daniel, como el libro de Ageo. Es uno de los libros que es contemporáneo con el libro de Daniel. Y nos encontramos que en todo ese deseo de Dios manifestar su voluntad en medio de los sucesos externos, en medio de esos sucesos Él quería hacer una obra en el corazón. No olvidemos que allí en Ageo, si se ubica ahí en el libro de Ageo, en el capítulo número 1, nos vamos a encontrar cómo Dios le está hablando en medio de todo esto al corazón del pueblo, cómo Dios le está hablando al corazón de la iglesia de una manera muy especial, aún al corazón nuestro en este tiempo, con estas palabras, un llamado que está ahí en el capítulo número 1 del libro de Ageo, capítulo número 1, en el versículo número 2. Ubíquese allí conmigo, Ageo, capítulo número 1, en el versículo número 2. Mira lo que dice: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué encontramos en este mensaje? Que ciertamente había un pueblo dedicado a muchas cosas, pero no había un pueblo que estuviera atendiendo al llamado de Dios. Era un pueblo que en su forma de vivir estaba evidenciando la desatención que tenía con el plan, con el deseo, con el anhelo del corazón de Dios. Por eso Dios lo llama es a su pueblo a que mediten sobre sus caminos. Y aún Dios nos está llamando en este tiempo a que nosotros, el pueblo de Dios, meditemos en nuestros caminos. Ellos, más que centrarse en las circunstancias que les rodeaban, lo que vemos allí en el pueblo de Dios, necesitaban centrarse, era en lo que Dios quería con ellos, en lo que Dios quería obrar en ellos. ¿Qué era lo que Dios deseaba? Dios deseaba que su casa fuera restaurada en este caso, que su relación con el hombre sea restaurada. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Sino para restaurar esa relación que estaba rota entre nosotros y Él. Esa relación que era imposible que fuera restaurada por medios humanos, fue Dios mismo el que hizo posible que fuera restaurada. Pero es bien tremendo cuando el ser humano no tiene interés, quiere recibir el perdón, pero al recibir ese perdón no tiene interés en que esa relación sea restaurada, en volver a una relación de intimidad con su Creador. ¿Cuál es el llamado allí en el libro de Ageo? Que meditemos bien en nuestros caminos. Estamos demasiado ocupados con nuestras cosas, demasiado interesados es en nosotros mismos, pero muy poco interesados en el Señor. Aún muchas veces como servidores estamos más interesados en el ministerio, estamos más interesados en las ocupaciones, estamos más interesados en el quehacer que en la intimidad. Ciertamente lo que escasea una vez más en medio del pueblo
Es la falta de una relación íntima, es la falta de una relación personal con el Señor, es la falta de una relación corazón a corazón con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere mientras suceden todas estas cosas externas? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi corazón? Amado, lo que nosotros estamos viendo al presente, no lo podemos olvidar, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Acompáñenme allí un momento al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, y ubíquese allí por favor en el capítulo número 21. Lucas en el capítulo número 21. Ubíquese allí un momento por favor. Y nos vamos a dar cuenta, mis amados, que no debiera de extrañarnos a nosotros la iglesia todo lo que está aconteciendo, mis amados, todo lo que está aconteciendo al presente, aún todo lo que ha acontecido este año 2020, no debiera tomarnos por sorpresa. Lo que ocurre es que no habíamos visto cosas de las dimensiones que están sucediendo, pero si nosotros venimos o hacemos un pequeño uso de la memoria de unos años atrás, ya venían haciéndose pequeños anuncios de las cosas que estaban por venir. Ya había sucedido cierto uso de tapabocas, ciertos aislamientos cuando se empezó a dar a la gripe allí del H1N1. Ya se habían dado en otras ocasiones las primeras epidemias de lo que llamaron el SARS-CoV-1, que era otra variación del coronavirus que se había dado anteriormente y donde también ya se habían dado aislamientos, pero habían sido más pequeños, pero era un anticipo de lo que venía. Pero ahora vino de una dimensión universal que nos ha afectado a todos, porque ciertamente se está cumpliendo la palabra del Señor. Acompáñenme allí al capítulo número 21, en el versículo número 10. Están aconteciendo muchas cosas externas que son el cumplimiento de la palabra del Señor. No que nosotros estemos deseando mal, porque ese no es nuestro deseo como creyentes, desear que vengan males, no. Ciertamente es reconocer cómo lo que está sucediendo porque es un cumplimiento de lo que Dios había anunciado de antemano. Dice la Escritura, Lucas 21:10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Y cuando vemos nada más esta pequeña porción de la escritura, que también en otros evangelios habla de algo similar en Mateo, en Marcos, de aquellas cosas que el Señor respondió a sus discípulos cuando ellos le preguntaron que qué señales habría de su venida y del fin del siglo. Y el Señor ciertamente habló de unos hechos que iban a volverse de una manera cada vez más consecutiva, más contundente, porque la Escritura dice que eso apenas sería como comienzo de dolores, refiriéndose a lo que sucede en el parto, que primero va sucediendo una contracción con un cierto lapso de tiempo, pero que después se va volviendo una más cerquita de la otra. Y nos está esto recordando que todo esto que leímos nada más en este versículo 10 ha venido aconteciendo, ¿cierto? Ha venido aconteciendo. Ciertamente una peste es una enfermedad que afecta al ser humano, pero que es de origen animal. Y ciertamente el coronavirus, en la versión en la que la estamos enfrentando, es de origen animal, pero está afectando de una manera seria al hombre. Pero no solamente estamos viendo una afectación seria en el coronavirus, estamos viendo aspectos, hemos visto en los últimos meses también terremotos, como han sucedido terremotos en diversos lugares del mundo, se está cumpliendo la palabra, cómo han venido crisis económicas, cómo ha venido una amenaza de guerra, ciertamente cuando hablamos de los países polarizados, donde aún dentro de los mismos países la misma población ha entrado en desacuerdo y casi que se han dividido en bandos donde ciertamente, aunque no hay una violencia física, sí nos hemos llenado de una violencia verbal dentro de nuestra forma de hablar y dentro de nuestras palabras. Vemos cómo se está cumpliendo la escritura, cómo están empezando a acontecer situaciones que nunca se habían registrado, como lo que estamos viendo hoy de las noticias de San Andrés, cómo jamás se había registrado en la historia una afectación por parte de un huracán como la que se ha visto en estos momentos en la costa norte de nuestro país, y vemos
como todo lo que ha venido aconteciendo en estos días, que no solamente es una afectación económica a causa por el coronavirus, sino que vemos una afectación económica por causa de todas estas circunstancias climáticas que están siendo devastadoras. Y aún la escritura habla de que vendrían señales en el cielo. Hemos venido escuchando cómo en este año se han dado lo que los científicos han llamado los cielomotos, ¿cierto? Que en cierta manera los cielomotos es la forma de los científicos decir que ha sucedido un terremoto, pero en los cielos. Esa fue una definición que encontré en una página científica, investigando un poco acerca de esto. Pero no podemos ignorar, mis amados, que ciertamente el Señor dijo que habría señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. Señales contundentes que nos están recordando que todo lo que está aconteciendo es un cumplimiento de la palabra de Dios. Miremos un momentico de adelante en el versículo 25 del capítulo número 21 ahí de Lucas. Vamos a mirar un momentico ahí que dice la escritura. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Dice el verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, todas estas cosas que están aconteciendo nos están advirtiendo que estamos muy cercanos del regreso del Señor, de lo advertido por la palabra, que todo esto que se está cumpliendo porque el regreso del Señor es inminente, porque su regreso está a las puertas. Y como dice el versículo número 28, acompáñenme allí, Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, y están sucediendo, están al presente, y de una manera contundente, de una manera tremenda, dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, ciertamente. Entonces, aquí acontece lo que está sucediendo afuera, todo el cumplimiento de estas señales, terremotos, hambres, pestilencias, señales en el cielo, señales en la tierra, de una manera especial, toda esta confusión, todo este temor que va embargando el corazón del hombre, de una manera tremenda, aún por la expectación de las cosas que han de por venir, porque ciertamente si es principio de dolores, significa, y hemos visto cómo cada año se han venido haciendo más intensas cada una de estas situaciones sobre la faz de la tierra que están acrecentando el hambre, que están generando un mayor desempleo, bueno, toda esta cantidad de cosas que son el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el llamado para nosotros la iglesia? Como lo hemos visto ya allá en los tiempos de Daniel, como lo hemos visto allá en la iglesia de los Hechos, que no estuvieran centrados en lo que estaba sucediendo afuera, aunque era el cumplimiento de la palabra, sino que ellos pudieran estar centrados en qué era lo que Dios quería con ellos, qué era lo que Dios quería con sus vidas, qué era lo que Dios quería con sus corazones, mis amados. Y es allí donde nosotros tenemos que estar centrados en este tiempo, porque ciertamente aquí la palabra de Dios dice, cuando veamos todas estas cosas suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas. O sea, cuando el salmista expresó, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ciertamente se dio cuenta que no tenía que poner la mirada en las cosas de alrededor, sino que ciertamente tenía que mirar hacia arriba, hacia el cielo, de dónde iba a venir su ayuda, de dónde iba a venir su sustento, a dónde nos llama el Señor a poner la mirada y a afirmarnos, es en una relación con Él, en una relación de intimidad. No olviden que el llamado del Evangelio no es una oferta a tener lo que queramos, el llamado del Evangelio es una oferta, una invitación es a tener intimidad con Dios, a ser un pueblo que se relacione con Dios, a ser un pueblo íntimo con el Señor, que es el llamado que Dios nos está haciendo, que es el llamado al que Dios nos está convocando de una manera especial. Mira lo que dice en el versículo número 34. Adelántese un poquito ahí, 21:34. Mira lo que dice ahí la escritura. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es el llamado para ti, para mí? Velad pues en todo tiempo, orando.
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ahí aparece que mientras se cumple toda esta palabra, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿A qué Dios me está llamando? Dios me está llamando a intimar con Él. Dios me está llamando a relacionarme con Él. Dios me está llamando a buscar su rostro. Dios está haciendo sonar la trompeta. Dios está haciendo un llamado bien especial, pero no podemos ignorarlos. Quiero que me acompañe a una parábola que está ahí en Lucas capítulo número 7, o a una porción que hay en Lucas, hay capítulo número 7, que nos llama a cuál puede ser la actitud de nuestro corazón y de nuestra vida. 7 en el versículo número 31, donde el Señor habla de una generación y a esa generación la compara con algo que no le mueve nada ni le llama nada la atención. No olvidemos que hablábamos de que pudiesen haberse 3 tipos de pueblos manifestados, o 3 tipos de personas allí manifestadas en la época de los hechos, que son los mismos que pueden manifestar en este tiempo. Aquellos que estaban absolutamente indiferentes hacia Dios con todo lo que acontecía, aquellos que simplemente quisieron seguir con su esquema religioso, y aquellos que fueron despertados y fueron llamados para tener una relación de intimidad con Dios. Hoy encontramos esos mismos, una gran cantidad de gente indiferente hacia Dios, otros que quieren seguir es con su esquema religioso, de sentir que simplemente con haber asistido a un culto, tal vez con haber escuchado una prédica, eso era todo lo que requería su vida espiritual. Y no entendemos que esto va mucho más allá de simplemente ser oidores de prédicas, ¿no? Dios nos está llamando a encontrarnos con Él. Un ser permanecerá completamente insatisfecho hasta que se encuentre con Dios, porque la plenitud de su corazón es Dios, la llenura de su corazón es Dios, la plenitud de su alma y de su vida, mis amados, es el Señor. Y mire lo que dice Lucas 31, y dijo el Señor: ¿a qué compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces a unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mira lo tremendo. Dice la Escritura: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Mis amados, nosotros no podemos seguir llenos de excusas como vemos a esta generación. Cada cosa era una excusa, cada cosa era un argumento. No podemos seguir llenos de argumentos. Si no tenemos trabajo, el argumento que es que sin trabajo, ¿cómo busco a Dios? Y si tengo trabajo, entonces estoy tan lleno de trabajo que ¿cómo busco a Dios? Que si es que estoy enfermo, pues enfermo, ¿cómo busco a Dios? Si es que si estoy aliviado, entonces porque estoy aliviado no tengo necesidad de Dios. Aquí dice una generación que se volvió completamente indiferente al llamado de Dios, con un corazón completamente insensible a ese anhelo de Dios, a esa convocatoria que Dios estaba haciendo. Vaya conmigo entonces un momento allí a el libro de Joel, que ya estamos para terminar por hoy esta palabra que Dios está trayendo a nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos que atender? ¿Cuál es el llamado que Dios nos está haciendo en este tiempo? No olviden que estamos próximos a que suene la final trompeta. La trompeta donde, como dice la Escritura, cuando suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con el Señor y estar así siempre con el Señor. Mis amados, si se aproxima que suene la final trompeta, estamos a puertas, como dice la palabra. ¿Y cuál es el llamado? ¿Y cuál es la invitación? ¿Cuál es la convocatoria de Dios para nosotros? Dios ha hecho sonar su trompeta, como dice la Escritura. Si se ubica ahí en Joel, capítulo número 2, versículo número 1, que así como Joel era la palabra que recordaron allí con la manifestación de la venida del Espíritu Santo, que fue lo dicho por el profeta Joel, que sería derramado el Espíritu de Dios sobre toda carne, y vuestros jóvenes soñarían sueños y vuestros ancianos tendrían visiones. De esa misma manera,
Joel también tiene una palabra de cumplimiento para el tiempo presente, para nuestras vidas, que Dios no solamente derramaría sobre nosotros de su espíritu, sino que nos haría un llamado, haría sonar trompeta sobre nosotros antes de que viniera la final trompeta. Y esa trompeta que tiene que ver con nosotros, donde dice en el capítulo número 2, mire que no es una trompeta para todos, es una trompeta para el pueblo de Dios, donde dice el 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Mira lo hermoso. Toquen trompeta, convoquen, anuncien que el día del Señor está cercano, está próximo de una manera sobrenatural. Y si pasamos por favor ahí al versículo número 12, al capítulo número 2, versículo número 12, dice: por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y dice: ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Verso 15. Tocad trompeta en Sión. No olviden las trompetas que van sonando antes de que suene la final trompeta. Ya vemos, sonó una trompeta diciendo: Él viene pronto, Él se acerca. Y ahora suena otra trompeta, y es una trompeta de convocatoria, de llamado, donde dice el verso 15: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y dice el verso 18: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Y mira lo hermoso, el llamado de Dios, que cada uno salgamos de esa vida individual, de esa vida de egoísmo, de esa vida de indiferencia, de esa vida religiosa, y nos volvamos a Dios, nos volvamos a humillar nuestro corazón de Dios, nos volvamos a buscar el rostro de Dios. El pueblo de Dios se ha enfriado mucho en este tiempo. El pueblo de Dios se ha apagado mucho, no todo el pueblo, pero hay muchas personas que se han apagado en su relación con Dios, que se han apagado en su búsqueda con Dios, que las muchas ocupaciones ahora se han convertido en la razón de su ser, y el Señor ha ido quedando a un lado. Dios nos está llamando. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? No es simple mirar hacia afuera y aterrarnos de las cosas que están sucediendo, sino es poder escuchar el llamado de Dios y admirarnos de que Dios quiere intimar conmigo, de que Dios me quiere tener bajo su abrigo, de que Dios me quiere tener ahí junto a su pecho, amamantándome, llenándome de Él, inundándome con su presencia. No olvidemos, amados, que nada podrá traer plenitud al corazón del hombre, excepto la vida maravillosa de Dios. Mis amados, Dios nos está llamando. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Nos quiere en lo íntimo, nos quiere en lo secreto, nos quiere buscándole. El llamado de Él para nosotros es que seamos sensatos y prudentes como aquellas vírgenes que tomaron aceite para que sus lámparas estuvieran encendidas. Amados, Dios nos ha dado la oportunidad de relacionarnos con Él. Busquémosle. Este es el llamado de Dios para la iglesia. Busquémosle. El que no podamos congregarnos no es una excusa para que no podamos intimar con Él. Dios nos ha provisto medios, pero nos ha dado un acceso al lugar santísimo, y desde nuestros hogares podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias de todo nuestro corazón por amarnos y bendecirnos. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por hablarnos. Permítenos entender lo que tú quieres con nosotros, el llamado que nos estás haciendo. A veces estamos mirando tanto las circunstancias y solo nos aterramos y decimos: ay, Dios mío, con lo que pasa. Pero permítenos entender qué es lo que Dios quiere, cómo tú estás haciendo sonar la trompeta, y con ella me estás llamando, me estás convocando
para que venga a tus brazos, para que venga a relacionarme contigo, para que venga a postrarme delante de tu presencia, para que venga, oh Dios de los cielos, Señor, a humillar mi corazón delante de ti, Señor amado. Permite que seamos sensibles, Señor, que no nos quedemos siendo una generación indiferente, que no escucha, que siempre está llena de excusas y de argumentos para no venir a tus brazos, Señor, sino que seamos sensibles, seamos de aquellos que entienden y reconocen que el llamado del Evangelio es un llamado a la intimidad, es un llamado, Dios de los cielos, a fundirse en uno contigo, es un llamado a relacionarse con el Creador de los cielos, es un llamado a comer del pan de vida, a beber del agua de vida, porque el que come de este pan y bebe de esta agua no tendrá hambre ni sed jamás. Padre, permítenos entender lo que quieres con nosotros. Te bendecimos y te damos gracias en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un abrazo muy especial. Que Dios los bendiga y los guarde. Meditemos todas estas palabras. Jesucristo viene pronto y nos está convocando. Su trompeta nos está llamando. Lo que Él quiere con nosotros es llamarnos a la intimidad, llevarnos al secreto de Él, tenernos ahí en una relación íntima y profunda con su corazón. Un abrazo para todos, amados. Dios los bendiga y los guarde.